Nosotros hoy vamos a hablar sobre ese tema. Me voy a presentar, mi nombre es Claudia López de Jun, soy psicóloga, tengo una consulta aquí en Madrid, en España, trabajo con niños y con adolescentes y el motivo de esta conferencia es justamente hablar sobre el niño ante el divorcio de sus padres, ¿no? Las reacciones que suelen tener tanto los niños como toda la familia. La idea es presentar de la siguiente forma, presentar la presentación para presentar todo el tema acerca del divorcio y después voy a dejar un tiempo para las preguntas. Todas las dudas que ustedes vayan teniendo las voy a ir respondiendo al final. Vamos a estar una hora, desde ahora que comenzamos hasta las 20 horas y voy a pasar a exponer el tema. Este tema fue elegido no solamente porque nosotros puede ser muy importante para todos los que trabajen con niños, ya sean psicólogos, docentes, médicos, sino porque seguramente algunas personas estén viviendo de cerca una separación o de un ser querido, de algún amigo, de algún primo o ustedes mismos. Entonces esto va a estar presentado, si bien va a haber algunas partes más teóricas, puede llegar a todo el tipo de población que puede ser algo sumamente útil. Bueno, voy a comenzar con la primera parte, que el proceso psicológico de la separación es un proceso largo y doloroso. Partimos desde ese concepto. Y digo la palabra muy importante, proceso, porque se va a pasar por diferentes etapas. Va a haber distintos momentos y se van a ir superando diferentes etapas o a veces las personas van a quedar ancladas a alguna parte y no se supera y se pasa a otras etapas siguientes. Bien, dentro de este proceso vamos a tener como diferentes partes. Una va a ser comunicar el fin de una relación, no es algo fácil. ¿Qué pasa? Nosotros estamos hablando del divorcio, que el divorcio ya como que se consuma o la separación se consuma, pero previo a la consumación del divorcio o de la separación, alguno de los miembros de la pareja, mucho tiempo antes, vio que algo estaba ocurriendo entre ellos, que algo no estaba funcionando, que algo estaba pasando. Algunos lo comentan y lo van diciendo y van a una terapia de pareja, otros directamente dan la noticia. Entonces, lo que quiero dar como dato también importante es que cuando nosotros nos enteramos de la separación de los padres o se comunica esa separación a los hijos, esta noticia ya estaba incorporada o ya estaba viéndose dentro de la realidad de la pareja por alguno de los miembros, hasta que hay uno que lo pone en palabras y que dice esta relación se terminó y vamos a ponerle fin. Entonces, los sentimientos que van a estar presentes durante mucho tiempo, es decir, durante todo este proceso van a aparecer muchas emociones y muchos sentimientos por parte de los miembros de la pareja. A veces puede haber sentimientos de injusticia, agravios, desnivel económico. ¿Por qué? Porque es decir, yo di toda mi vida para esta relación o con toda la entrega que yo hice o con todo el compromiso o con todo lo que trabajé y este es el desenlace. O sea que el nivel de emoción que va a haber en la ruptura es muy alto, por eso se producen tantos conflictos, ¿no? Entonces, el divorcio va a tener como distintos apartados, vamos a hablar, y cada uno tiene su importancia. Entonces, va a haber una separación que va a ser la separación emocional, que ustedes van a ver que muchas veces esta separación emocional no se produce o se produce después de muchísimo tiempo de separados. Separarme emocionalmente del otro, ya vamos a ver lo que significa, ¿no? Ya no somos un nosotros, es tú y yo, y esa separación emocional puede ser un shock, una situación, digamos, de mucho desajuste en la vida de las personas. Después va a estar el divorcio legal, con todo lo que implica, los abogados, la separación, los regímenes de visita, toda esa parte. Después va a haber el divorcio relacionado con la comunidad, es decir,
frente a la sociedad, por así decirlo, o a nuestro grupo de amigos y de familiares, nosotros éramos la pareja, ¿no? Y ahora vamos a pasar a tener un estatuto diferente, vamos a ser los separados, los divorciados, y esto va a implicar una movilización dentro de los grupos y dentro también de mi identidad, va a formar parte de mi nueva identidad. También va a ser el divorcio de la propiedad, es decir, si bien ellos habían escogido una casa y vivían juntos y eligieron un domicilio donde residir y donde crear su familia, de repente ahora esta propiedad va a tener que ocurrir algo, o se va a vender, o va a quedar a cargo otro, o qué es lo que va a pasar. Y en esa mudanza, por así decirlo, en esos cambios también se va a producir mucha movilización emocional. Y después el divorcio de dependencia, es decir, cuando uno está en una vida en pareja, en muchas ocasiones uno se encarga de unas cosas, el otro se encarga de otro, y a veces estamos como dependientes, ¿no? Es decir, bueno, yo ya sé que de estos temas se encarga mi pareja o de estos me encargo yo. Entonces, bueno, acá también se va a producir un divorcio, una separación de todas estas dependencias. Ya lo que el otro hacía, ahora me voy a tener que encargar yo, y lo que yo hacía se tendrá que encargar el otro. Entonces se va a producir también la ruptura en estos roles que estaban establecidos de las tareas o de las cosas que se ocupaba uno y de las que se ocupaba otro. Bien, dicho esto, hablábamos antes del divorcio psíquico, ¿no? Buenas tardes a todos, que voy viendo que se van incorporando desde República Dominicana. Veo que está Juliana, que está Olga, Juan Carlos, Jennifer, Delit, Josefa. Bueno, hola a todos, que los voy viendo y a veces no me detengo, pero voy viendo que se van incorporando, ¿vale? Entonces, estábamos hablando del divorcio psíquico, ¿no? Y decíamos, el divorcio es cuando uno de los miembros de la pareja siente que su relación está en crisis y lo pone en palabras, dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto se terminó. Entonces, ante estos sentimientos, sienten que tienen que poner remedio. En algunas situaciones, es como les decía anteriormente, van a una terapia de pareja, y en otras directamente hay uno de los miembros de la pareja que ya tomó la decisión y considera que no hay arreglo y que es una decisión que está tomada. O sea, que no va a acudir ni a una terapia de pareja, ni a una segunda oportunidad, ni nada. Ya es una decisión que está tomada. Si ambos no ponen remedio, se va produciendo un distanciamiento emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de dar la noticia de la separación, la pareja va viendo que algo entre ellos está pasando. A veces de esto se sientan a hablar cara a cara y ponen un remedio, o directamente van viendo que no se van entendiendo y se van separando poco a poco. ¿Cómo se van separando? Ya no realizan actividades juntos, tienen horarios diferentes, hablan cada vez menos, es como que cada uno hace sus planes de forma separados con sus grupos y ninguno se ve afectado. O sea que se va produciendo un distanciamiento paulatino hasta llegar a la noticia de la separación. En el divorcio psíquico, la pareja debe renunciar el uno al otro. Es decir, vieron que nosotros cuando hablamos de pareja hablamos del nosotros. Entonces ya no va a haber un nosotros, va a ser tú y yo, por separado, cada uno con sus planes y con sus deseos. Y esto no se vive de la misma manera. Es difícil aceptar que el otro ya no desea compartir el proyecto de vida con uno. Entonces, claro, aquí estamos hablando de que, bueno, que cuando uno da la noticia no siempre los dos están de acuerdo, no los dos sienten que esta relación se rompió. Hay algunos que piensan que, bueno, que todavía puede haber una oportunidad, que se puede acercar. Entonces, digamos que eso es lo que hace más difícil este proceso, porque los dos no viven la situación de la misma forma y con la misma intensidad. Uno todavía sigue con la intención de que la familia no se rompa, la pareja siga, y el otro ya considera que esto no puede seguir. Esto es lo que hablamos de divorcio psíquico. De todo, digamos, el poder separarme mentalmente del otro. El otro ya no va a formar parte de mi vida, estará como padre de mis hijos, pero no ya como pareja, como compañera de vida o compañero, no estará. Bueno, vamos a hablar del divorcio legal. El divorcio legal va a implicar todo lo que ya ustedes imaginan, que es la separación económica, tú te quedas con esta parte, yo con esta otra.
qué es lo que cada uno se va a hacer cargo de con relación al dinero, y a quién corresponde la tenencia de los hijos, ¿no? Esto también puede ser un apartado donde puede haber mucho conflicto, donde se quiera hacer la custodia compartida o no se acepte esto, y bueno, quién se va a quedar 15 días con el niño o una semana o fines de semana de por medio. Acá van a tener que llegar a acuerdos donde intervendrán los abogados para poder tener un reglamento, por así decirlo, que se pueda respetar. La vivienda y lo que hay en ella, qué va a pasar con esta casa que se ha comprado o que han alquilado o que han decidido reformar, ¿no? ¿Quién se queda en la vivienda? ¿Quién se va? La casa se vende y qué pasa con todo lo que hay dentro de la casa, ¿no? Recuerden una cosa muy importante, que cuando una pareja se casa o se une, deposita muchísima libido en todo eso nuevo que adquieren, es decir, van a comprar unos muebles, la van a decorar con un estilo determinado, cada rincón va a tener una significación porque se eligió conjuntamente. Entonces los objetos ya no es solamente el televisor y nada más, sino es el televisor que compramos juntos en tal sitio, que era mío, que lo elegimos, que después de comprarlo fuimos a cenar. Es decir, como que todos los objetos van a tener una carga libidinal. Por eso también es que la gente se pone tan triste o se enfada tanto o discute tanto por la presencia de los objetos que hay dentro de la casa, porque también tienen una connotación emocional y un recuerdo de cuando fueron adquiridos. Va a haber también unas contribuciones de cargas económicas, es decir, quién se va a encargar de esta otra parte, qué va a pasar con la economía, y la liquidación del régimen económico de los bienes, ¿no? Es decir, con qué se queda cada uno. A veces esta parte puede sentir alguno que se ve perjudicado, que no ha sido beneficiado, que fue injusta esa repartición. Entonces esto también va a activar nuevamente toda la parte emocional. Después decíamos que va a haber un divorcio social, ¿no? Entonces, es decir, frente a la sociedad, frente a mi grupo, frente a mis amigos, vamos a tener que dar la noticia y voy a tener un nuevo estatuto. Si antes éramos la pareja, ahora, bueno, la separación o el divorcio, ¿no? Entonces, en lo social vamos a entender como amigos, compañeros de trabajo, familias políticas y todas las personas que han acompañado a esta pareja. En algunas ocasiones los familiares y los amigos se posicionan en posiciones irrespetuosas. Es decir, que este divorcio a veces no deja indiferente a todos y cada uno da su posición, sus comentarios, que esto va a llenar a veces de vulnerabilidad o de debilidad a algunos de los miembros que reciben algunos de los comentarios por parte del grupo, ¿no? No tendrías que haber tomado esta decisión, o qué suerte que lo dejaste porque te hacía la vida imposible. Es decir, como que hay mucha gente que va a opinar a partir de la noticia y que esas opiniones van a afectar y van a repercutir muchísimo en la pareja, en cada uno como individuo. Entonces las personas cercanas a las parejas tomen posiciones, hagan críticas o desconsejos. Esto también tenemos que hacer que las parejas estén muy fuertes para decir, vale, esto sí lo cojo, esto no les pertenece, la gente no sabe y no debería de opinar acerca de la intimidad o de la trastienda que puede haber en una pareja, pero que advertir, digamos, a toda persona que esté en proceso de separación que estos comentarios van a ocurrir y que estos comentarios no los van a dejar indiferentes, seguramente los van a afectar de alguna forma. Bueno, el posicionarse los familiares y amigos pueden afectar a los hijos creciendo en clima dividido, es decir, que a lo mejor uno diga, vale, como te separaste, ahora yo con la familia de tu padre no nos vemos porque yo a tu tía y a tu abuela y tal no las puedo ni ver por todo lo que me hicieron, entonces al niño lo tenemos como dividido, ¿no? Entonces a una familia con la que se veía con cierta frecuencia o con las que se compartían determinadas reuniones familiares, ahora cortamos también con esa parte de la familia y ya no la voy a ver. Entonces, esto es a lo que me refiero con el divorcio social, que va a haber amigos que se posicionarán de un lado, amigos de otro, y las familias de origen de cada uno, si se conservará ese vínculo y esa cercanía o no. Entonces esto va a hacer que también sea otra ruptura, otro distanciamiento, no solo con la pareja, sino con estas otras personas que acompañaron a la pareja en su historia de vida.
Bien, continuamos. Va a estar el divorcio de la propiedad, ¿no? Que puede ser una de las fases más duras, porque hay un objeto concreto, que es la vivienda, ¿no? Entonces, dividir la propiedad pasa de lo que era lo nuestro, pasa a ser lo tuyo y lo mío. Esto pasa a ser tuyo, esto es mío. Estos muebles son tuyos, esto es mío. La casa es mía, la casa es tuya y tal. Entonces, la casa, como les había dicho anteriormente, va a tener la propiedad tiene un valor económico, cuesta X dinero, pero también va a tener un valor emocional, por lo que les decía, se eligió un barrio, se visitaron casas, se la decoró, se la cargó libidinalmente de un afecto, y dejar esto implica una ruptura muy grande y un dolor, y además es algo muy tangible, muy real, porque hay un otro que tiene que dejar, o ambos, porque deciden vender la casa y mudarse, pero digamos como que es algo real, ¿no? Cuando uno embala los objetos, se cambia de casa, elige otras, entonces es como que a uno lo hace más consciente de que la historia se terminó y que hay que cambiar y estar cada uno en un lugar diferente, ¿no? Entonces, en estas ocasiones, la mediación familiar es una buena opción, ya que en el futuro tendrán que compartir decisiones conjuntas sobre sus hijos, es decir, que no se produzca una lucha de tu casa, la mía, tu parte, lo mío, porque digamos que tienen que llegar a acuerdos, porque van a tener que llegar a acuerdos posteriores con relación a sus hijos, a la educación y a los tiempos que van a pasar con ellos. Entonces, cuando se divide la propiedad, también es bueno que en estos puntos se pongan de acuerdo, porque va a ser el punto inicial para otros acuerdos que van a tener que tener a lo largo de la historia de ellos. La dependencia. ¿Qué queremos decir con esto, ¿no? De un divorcio de dependencia, que implica resolver las dependencias establecidas con el excónyuge. Vieron que uno a veces mismo en su pareja dice, mira, yo de esto no controlo nada, no me entero, se encarga mi pareja. Esto lo lleva a ella, lo lleva a él, yo no me entero ni de cocinar, ni de las cuentas, ni de no sé qué. Entonces siempre dependemos en muchas ocasiones de nuestra pareja para que haga determinadas cosas. Con el divorcio las dependencias se van a finalizar, a veces porque otras personas siguen dependiendo del otro a pesar del divorcio. En las relaciones de pareja se crean vínculos de dependencia y también económicas, es decir, bueno, ¿no? Como sabíamos cómo cada uno gestiona el dinero, cómo cada uno, qué aporta cada uno. La dependencia de la asunción de roles diversos en la organización de la casa, en la crianza de los hijos, en la gestión económica, en lo que les decía antes, ¿no? ¿Quién se encarga de llevar a los niños al colegio? ¿Quién se encarga de las tareas? ¿Quién se encarga de llevar las cuentas y los pagos de las casas, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas va a ser algo que el que asumía un rol determinado, ya ahora ese rol no se asume y va a tener que ser conjunto. Cada uno asumirá su rol de forma autónoma. A veces uno de ellos no sabe funcionar de forma independiente, porque hasta el momento el otro lo había asumido todo. Y este es el que queda en una posición más vulnerable, más débil, ¿no? Porque hay muchas personas que cuando quieren tomar esa decisión de separarse, lo primero que dicen es, yo no sé qué haría sin esta persona, porque esta persona hace todo por mí, ¿no? Entonces ese grado de dependencia, cuanto mayor es la dependencia, más difícil va a ser la dificultad para tomar la decisión de la separación. Cuando estas dependencias no están resueltas, necesitan inmediatamente nuevas relaciones de pareja. Entonces a veces la persona se separa e inmediatamente enlaza una relación con otra, donde va a haber una nueva pareja que se va a encargar de que yo pueda asumir todos estos roles. Bueno, dicho todo esto, todas las cosas que se van a ir moviendo previa a la separación, a la ruptura, al divorcio, ahora vamos a explicar cómo le explico a mis hijos esta ruptura. Y esto es un punto muy importante. ¿Por qué es un punto muy importante? Porque muchas personas en terapia recuerdan el momento en que sus padres le dieron la noticia de la separación. Y según esté dicho y de qué forma se haya dicho, va a ser de una forma positiva o no. Entonces, para explicar a los niños la ruptura, lo que tenemos que hacer es presentar la ruptura como una decisión conjunta. Es decir, primero tienen que dar la noticia a los padres de forma conjunta. Lo ideal es que estén los dos sentados frente a sus hijos y los dos comuniquen la noticia. ¿Hasta aquí sí?
Bueno, tienen que presentar que la decisión fue conjunta, aunque así no haya sido. Aunque yo diga, vale, yo no lo quería, pero mi marido o mi pareja o mi mujer o tal tomó la decisión y yo no estoy de acuerdo, pero eso a mis hijos no se lo voy a presentar. No es algo que le atañe a ellos como hijos, sino que nos atañe a nosotros como pareja. Entonces la decisión debe ser conjunta. El niño debe ser informado de la verdad. No mintamos, no digamos se va a ir de viaje o porque está enfermo o es un tiempo y después va a volver como para que no le duela tanto, ¿no? Es decir, tenemos que decir la verdad con las palabras adecuadas, ¿no? Y de una forma de ir viendo paulatinamente toda esta información que ustedes están dando acerca de la ruptura, cómo está siendo recibida por el niño y a partir de ahí acoger, ¿no?, lo que el niño va recibiendo. Al niño no se les informa de los conflictos de fondo en la pareja tenga de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un tercero, no es necesario decirlo. Si hubo unas infidelidades, tampoco. Es decir, todo lo que atañe a la pareja y a las discusiones y a los conflictos y a las internas que hay, el niño no tiene por qué ser informado. Que con el tiempo, uno, cuando el hijo sea mayor, uno pueda contar sus motivos personales, puede ser. Pero en este momento que voy a dar la noticia, no, se tomó esta decisión de forma conjunta, la damos los dos y va a pasar esto. Es decir, una vez que hemos tomado esta decisión de separarnos con ustedes, hijos, va a ocurrir esto. Porque a los niños, claro, les produce un shock, se les rompe, se les sacude sus cimientos de su familia y lo primero que piensan es que va a pasar con nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos es que calmar y ser muy claros en lo que va a pasar con ellos, que esto es lo importante. Entonces explicar que han decidido vivir de forma separada y que él no tiene nada que ver en esta decisión. Esto es importantísimo, porque muchas veces en los niños tienen sentimientos de culpa, que ellos a lo mejor porque se portaron mal o porque hicieron algo que no estaba correcto o tal, los padres se separan. Como que esto tiene que quedar sumamente claro. La separación se produce por algo de adultos y que ustedes no tienen nada que ver en esta decisión que hemos tomado, ¿no? Y, bueno, informar en qué casa vivirán y con quién van a vivir. Esto es importantísimo, es decir, vale, mamá y papá se van a separar. Esto es doloroso y tú vas a estar cuidado tanto por mamá como por papá. Y esto no va a ser que tú vivas en una casa o nos vamos a mudar o vas a vivir en esta o vas a vivir en aquella otra. Pero siempre te vamos a seguir viendo, tanto mamá o papá, te veremos. No va a ser con digamos, de estar todos los días juntos como estábamos anteriormente, pero sí aviso de que no se va a perder al otro, que el otro seguirá estando en la vida del niño, ¿no? El que se va del domicilio, me refiero. Vale. Entonces, tampoco no dramatizar, a lo que voy es que si bien la historia es triste y la notificación es muy dolorosa, no hagamos escenas de llantos, de dolor. Está bien expresar emociones, obviamente, y un llanto, pero no quedarnos instalados en eso, en el drama, ¿no? Sino cada uno llevarlo como pueda por dentro, pero permitir que los niños también puedan expresar el enfado, el miedo, todas las reacciones que va a tener un niño cuando se le dé esta noticia, ¿no? Entonces los padres también se tienen que preparar que las reacciones van a ser diversas. Y lo que tenemos que aclarar es mucho las fantasías. No me voy a detener mucho, pero bueno, en líneas generales quiero decir que no es lo mismo comunicar la noticia de una separación, para todas las edades no me vale lo mismo. Entonces, para los menores de 5 años no le tenemos que explicar muchas cosas ni una explicación muy extensa, sino simplemente que no van a vivir más en esa casa y que, bueno, le van a comunicar dónde van a vivir y que papá y mamá los visitará o estará con ellos tales días. Punto. No sigamos ni dando explicaciones porque por su madurez no la van a comprender. Entonces, simplemente es dar una información corta, veraz, real de lo que va a ocurrir y ver las reacciones que el niño tiene. Entre los 5 y los 8, ¿qué va a pasar? Van a saber qué va a pasar con ellos, ¿no? Es decir, dónde voy a ir, voy a seguir teniendo mis mismos amigos, me voy a cambiar de barrio, de colegio, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces eso tenemos que saber mucho. ¿Y cómo va a afectar a sus rutinas? Si seguirán haciendo sus actividades extraescolares o no. Entonces todo eso tengo que calmarlo, tengo que notificar y decir qué es lo que va a pasar con ellos.
Y entre los 9 y los 12 van a recibir la noticia, pero es muy probable que también, ¿no?, se enfaden con alguno de los miembros, que lo acusen como el que ejecutó la ruptura de la familia. Entonces, digo todo esto para que los padres estén preparados, que cuando un hijo le reproche y le diga porque tú hiciste que se separara o que se rompiera la familia, eso va a estar contemplado, digamos, en la reacción de un hijo, el hecho del reproche a alguno de los miembros. Bien, entonces también tenemos que preguntarle a los niños, una vez que damos la noticia, tenemos que preguntarle, bueno, esto que te estamos diciendo, ¿qué pensás? ¿Qué te pasa? No que en base a la opinión que tenga un hijo los padres van a cambiar, no, sino dar un espacio para escuchar la reacción del hijo, ¿no? Entonces es esto, esperabas esta noticia, vos veías que esto iba a ocurrir, veías alguna señal, ¿qué te parecía? ¿Qué te parece nuestra decisión? ¿Qué te parece? Pero no que en base a lo que a él le parezca la decisión va a cambiar o no. Eso es una decisión que está tomada por los adultos. ¿Cómo te sientes frente a esta noticia? ¿No? ¿Hay algo que te preocupe? Dar un espacio para hablar de las ansiedades, de las preocupaciones, de las dudas, que las puedas poner en palabras, ¿no? Y si tienes miedo a que algo cambie, ¿no? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué situación te presenta? Entonces, doy la noticia, explico todas estas cosas importantes que decíamos, pero también doy un espacio para que el niño se exprese, comente y nos diga lo que le pasa y lo que piensa acerca de esta noticia tan dolorosa y tan impactante que estamos dando, ¿no? ¿Cuáles van a ser las reacciones generales de los niños frente a las separaciones? Bueno, como se lo pueden imaginar, van a ser variadas, ¿no? Y se van a presentar de diferentes formas. Pero las mayores van a ser siempre la tristeza, va a haber mucho miedo, va a haber mucho enfado y va a haber sentimientos de culpa. O sea que esto lo tengo que tener en mente para trabajar tanto en la intervención terapéutica como si soy padre, tener en cuenta que estas cosas van a ocurrir, ¿no? Tristeza, ¿por qué? Porque hay una ruptura ya de toda esta familia que teníamos y con nuestras rutinas y con los momentos que compartíamos se corta, ya no va a ser lo mismo, será de otra forma. Va a haber miedo porque ¿qué me espera? ¿Qué va a venir? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿No? Va a haber enfado muchas veces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿No pensaron en nosotros? ¿No les importamos? Es decir, cuenten y permitan que ese enfado se exprese y que ese enfado también va a aparecer. Y va a aparecer la culpa, como les decía. ¿Por qué? Porque a veces las parejas discuten, porque como decíamos anteriormente, ya estaban mal desde hace tiempo, y a veces los niños creen que ellos son los causantes de las discusiones, que porque se portan mal, o porque no hacen la tarea, o por X motivo, los padres discuten por culpa de ellos, cuando no tienen en cuenta que los padres discuten porque ya estaban mal de antes, ¿vale? Vale, algunos niños pueden tener una hiperresponsabilidad, es decir, vale, mis padres se separan, entonces yo tengo que asumir un rol de cuidar de mis hermanos o de cuidar de mi mamá o de no gastar mucho dinero porque ahora va a haber menos o portarme bien y ser estudiosa para no darle más disgustos a mi madre o a mi padre. Entonces digamos como que puede haber este sentimiento de hiperresponsabilidad, sentimientos de soledad, porque seguramente en este proceso va a haber momentos donde esté solo, es decir, ya los padres no van a estar juntos, algunos tendrán que trabajar, tendrán menos tiempo para estar con el niño, entonces ese sentimiento de soledad no solamente es fantaseado, sino que en muchas ocasiones será real. Bien, también puede haber, que lo vemos, ¿no?, seguramente, problemas escolares, es decir, de bajo rendimiento académico, que el niño esté distraído, se olvidadizo de sus tareas, de sus materiales, ¿no?, que tenga problemas para el sueño, que a lo mejor no pueda conciliar el sueño o que se despierte por la noche, o problemas de alimentación. En problemas de alimentación podemos tener que rechace la comida, que esté inapetente, que no quiera comer y que baje de peso, o que de repente empiece a comer en exceso, por la ansiedad, por las dudas, por los miedos, como que llene todo ese vacío con comida y empiece a comer más de lo habitual y que empiece a aumentar de peso. Bueno, como decíamos, la reacción emocional, la típica, va a ser la tristeza, ¿no? Y sé cómo se va a manifestar muchas veces con ser que el niño está como callado, abstraído, enfadado, oposicionista, preparémonos porque va a existir mucha oposición, ¿no? De, bueno, esto no lo quiero hacer, o esto no me gusta, o esto no. O alejado, que uno diga, venga, vamos a jugar a esto,
o compartamos ver esta película juntos o tal, y que los niños no quieran, ¿no? Que estén alejados en su mundo, encerrados en su mundo. Estas serían muchas veces las manifestaciones de la tristeza. El miedo. El miedo decíamos que tiene que ver con los cambios familiares, se van a producir unos cambios y es decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a ser abandonado? ¿Me van a querer? ¿Qué va a pasar con la economía de la familia? ¿Qué va a pasar con mis amigos, con mis rutinas? Entonces hay miedo. Y bueno, y la manifestación del miedo puede ser muchas veces un llanto frecuente, que llore con mucha frecuencia o que esté muy sensible a todo, que uno le diga cualquier cosita y rápidamente se ponga a llorar, ¿no? Que puede haber un aumento de conductas de apego, es decir, que no se quiera separar, que quiera dormir a la noche con la madre o con el padre, que cada vez que se aleja del otro sienta como una cierta ansiedad, ¿no? Una inquietud frente a la separación de alguno de los padres. Entonces va a haber mucho miedo, esa va a ser una emoción que va a estar seguramente muy presente. El enfado, como les decía, no es una reacción emocional muy frecuente, y ante la nueva realidad el niño no puede hacer nada, se encuentra en un estado impotente, es una decisión que han tomado los adultos y que a él le cayó esta decisión y que no puede remediarse, ¿no? Entonces esto puede hacer que yo me enfade, ¿no? Y que me vuelva como desobediente hacia los padres, que me pelee con otros niños en el colegio, que haya muchas peleas con los hermanos. Recordemos que cuando uno rasca un poco el enfado, detrás de todo enfado muchas veces hay sentimientos de frustración y de tristeza. Entonces no nos quedemos solo en las reacciones de que pega, grita, está contestón y todo eso, sino que veamos que esas conductas muchas veces están siendo producidas por otras emociones como la tristeza. Bien, la culpa, como les decía anteriormente, ¿no? Que ellos a veces, como los niños se sienten en el centro del universo, pueden decir, bueno, justamente por mi culpa mis padres se han separado, ¿no? Entonces contemplemos eso que puede pasar, ¿no? Porque el niño no estudió, porque se portó mal, ¿no? Y es importante que él sepa que la causa de la separación no tiene que ver con ellos, sino con algo de adultos y con la pareja, y que él no puede hacer nada para unir a la familia. Esto es otra cosa muy importante de recordarla, porque a veces los niños tienen la sensación de que si ellos se portan bien o hacen buenas notas, la fantasía de unión, ¿no? Nuevamente, de que todos vuelvan a estar juntos, y no siempre es así, ¿no? Entonces esto dejarlo muy claro, que tú hagas lo que hagas no tiene que ver contigo, que nosotros hemos tomado esta decisión ya de no estar juntos. Bueno, como decíamos, los problemas, a veces los problemas escolares son los que hacen que nosotros miremos, ¿no? Al niño y digamos, parece que la noticia de la separación ha tenido su repercusión, ¿no? Entonces sí que va a ser muchas veces, ¿no? Va a haber un movimiento en el rendimiento académico siempre, en la concentración, en las notas. Bien, los problemas de sueño que les decía, muchas veces puede ser la negativa a dormirse, a irse a dormir o quererse ir a dormir a la cama del progenitor con el que duerme habitualmente, ¿no? Entonces estas conductas tenemos que tratar de evitarlas, no generar eso, ¿no? Cada uno en su espacio, que aunque un miembro de la pareja ya no esté, no hace que el niño pueda ocupar ese lugar en la cama, ¿no? Entonces es como que cada uno, ¿no? Tiene que seguir durmiendo en sus espacios, en su tiempo, en su lugar, y no acostarse en la cama del padre o de la madre para no sentir ese sentimiento de soledad. Bueno, los problemas de alimentación que les decía, ¿no? Que pueden tener reacciones frecuentes de inapetencia o de exceso de comer, que todo tiene que ver con todas las emociones que se van produciendo, ¿no? Como hablaba anteriormente. Y después va a pasar todo este proceso que decíamos de todo este tiempo, donde la familia se readapta a las situaciones nuevas, a la nueva vivienda o a los nuevos horarios, a las nuevas rutinas, a las nuevas dinámicas que cada uno asume un rol diferente. Y bueno, después de un tiempo puede ser que alguno de los miembros o ambos creen una nueva familia, una nueva relación de pareja, aparezca una nueva persona en la familia y también en consecuencia todo lo que traiga esta nueva persona. Puede ser que aparezcan hijos de esta pareja o que tengan unos nuevos hijos. Entonces va a haber una readaptación, una adaptación a una nueva familia, ¿no? Entonces, superada la crisis, como les decía, luego de un tiempo muchas personas restablecen y crean una nueva relación de pareja. Muchos padres temen el rechazo y la oposición,
¿no? Entonces muchas veces este tiempo se alarga, porque a veces puede ser que yo diga, bueno, no lo va a querer, ¿no? Entonces mejor que yo no tenga ninguna pareja, entonces las personas, los padres no rehacen su vida amorosa, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero tampoco sientan los padres que tienen que pedirle permiso a sus hijos para tener una nueva pareja, ¿no? Porque a veces les preguntan, ¿y esta te gusta? ¿O a ti qué te parecería? ¿O qué no te parecería? Y yo empiezo una relación con otra persona. A veces los padres van tanteando. Pero a los niños no hay que ponerlos en ese lugar. Vuelvo a insistir, son decisiones que toman los adultos con su vida, como con parejas, y no como padres. Hay que diferenciar el ser pareja del ser padre. Entonces, hay cosas que yo como padre no voy a consultar a mi hijo si puedo o no tener una pareja. Lo que sí podré ver es cómo es la relación con esa pareja, o los celos que hay, o lo que me dice, ¿no? De que si paso mucho tiempo o poco tiempo con ellos y más con esta pareja, pero no pedir permiso. Bien, aclararle que no traiciona a nadie ni decepciona a nadie. Esto es una cosa muy importante, que cuando estamos en pareja, a lo mejor el niño se siente a gusto con esta nueva pareja y se lleva muy bien, se divierten, salen y tal, pero se siente que está traicionando al miembro de padre con el que no está. Entonces sienten que traiciona, hay un conflicto de lealtades. Y entonces es por eso que a veces rechazan a esa pareja, porque dicen, no, si yo me hago amiga de esta señora, mi mamá se va a sentir mal o ofendida, o capaz que yo la empiezo a querer más a ella que a mi madre. O si me lo paso muy bien con este señor que no es mi padre y tal, es como que estoy traicionando a mi papá. Entonces esto lo tenemos que contemplar, que esto va a ocurrir, que cuando aparecen nuevas personas en la familia, puede haber conflicto de lealtades y que el niño se sienta un poco atemorizado o avergonzado, ¿no? Bueno, a veces no, el hecho de que la aparición de una nueva pareja no supone que me van a desplazar, que me van a dejar en segundo plano y que tengo que competir con esa persona por el cariño de mi madre o de mi padre. Entonces, en esto también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que bueno, que a veces también van a aportar las parejas nuevas hijos de sus parejas anteriores, y todo esto va a hacer que el niño, ¿no?, reconfigure lo que es la imagen de familia. Bien, entonces decíamos, ¿no?, que va a aparecer una nueva pareja que no viene a sustituir ni a un padre ni a una madre, y que es de una gran madurez, ¿no?, el establecer vínculos afectivos con estas personas, ¿no?, que no me tengo que sentir culpable, ni tampoco uno de los miembros de la familia tiene que atosigar al niño con preguntas de qué hiciste con ellos, la querés más, cocina mejor que yo, te diviertes más, es más guapa, es más guapo, ¿no? Es decir, todo eso a los niños tenemos que tratar de quitarlos de esta situación, ¿no? Por más que a lo mejor el adulto todavía no haya producido la separación emocional de la pareja, no tengo que meter al niño o a la niña en el medio de esta situación preguntando por la nueva pareja que está apareciendo, porque casi siempre una nueva pareja va a generar rivalidad, y rivalidad en que pueden quitarme a mi hijo el afecto que tiene mi hijo conmigo, porque aparece un otro que me lo puede quitar, ¿no? Entonces, como que también los padres tienen que confiar en la relación que tienen con su hijo, y que van a aparecer otras personas, pero que esas personas no necesariamente tienen que ser rivales nuestros ni competir con ellos. Es otra relación que va a tener con otras personas que no somos nosotros. Bueno, aquí les dejo también algunos cuentos que se pueden leer, porque muchas veces los padres les van a preguntar, bueno, le quiero contar esto de que nos vamos a separar, ¿hay alguna literatura, algo que pueda leer con los niños? Bueno, aquí les dejo algunos libros, que es Si mi mamá dice blanco, papá dice negro. Este es un cuento para más pequeños me refiero entre 4 y 5. El espejo en la casa de papá, este también es otro libro de cuentos que puede ser muy útil, que habla sobre la separación a un lenguaje cercano para los niños. Los fines de semana veo a papá, es otro. ¿Cuándo se irán estos? ¿No? Me refiero a como las nuevas parejas que tienen los padres o las madres, que a veces los niños creen que estos son transitorios, la pareja más lo que la pareja trae. Entonces, bueno, este cuento va un poco de eso, ¿no? De cuándo se van a ir estos otros que no formaban parte de nuestra familia y que aparecieron, ¿no?
Bien, estos son algunos, ¿no?, de los cuentos, y aquí he preparado otros que es otro cuento que a mí me gusta mucho, que se llama Vaya lío de familia, que es para cuando los padres se separan, ¿vale? Pero a su vez cada uno trae un hijo de sus parejas anteriores y a su vez tienen un hijo nuevo. Entonces es un cuento más o menos para los 8 años en adelante, y a veces también los cuentos podemos guiarnos o usar para explicar determinadas temáticas las ilustraciones, no solamente el texto. Entonces, este cuento a mí me gusta mucho. Otro que tengo es Estoy triste, mis padres se han separado, y cuenta la historia de este niño que se siente un poco con todos estos sentimientos que decíamos, ¿no? Sentimientos de soledad, de culpa, de incertidumbre. Entonces cuenta cómo un niño se siente frente a la noticia de que los padres se separan, y con la que habla habitualmente es con su abuela. Y por último, tengo un juego que utilizamos en terapia muchas veces, que se llama así, Mi familia ha cambiado. Es un juego tipo la oca, con un tablero y con unas preguntas y unas fichas que habla sobre, digamos, las situaciones que estábamos comentando, pero a nivel de juego con los niños. A ver, el tablero un poquito grande, ¿ven? Es este tablero, por eso les decía, como el de la oca. Y viene con una serie de fichas que se van tirando, un dado, y se van preguntando. Por ejemplo, les digo uno: Jaime y Arturo viven con su madre desde que sus padres se separaron. Como su padre no se ha esforzado mucho por conseguir su custodia, los chicos piensan que en realidad no se preocupa por ellos. ¿Cómo crees que se sienten Jaime y Arturo? ¿Qué consejo le darías? Es decir, esto al externalizar, al hablar de unos otros, de no de mi historia, el niño a veces baja las defensas y puede expresarse, ¿no? Y a partir de estas preguntas que aparecen en el juego, podemos hablar de determinadas cosas que el niño vaya sintiendo. Bueno, esto es un poco la presentación que tenía preparada. Tenemos aquí un espacio si hay dudas, si hay preguntas, de 15 minutos. Y bueno, para lo que necesiten, o si hay algún concepto de los que presenté que no hayan quedado claro y quieran consultarme, aquí estoy. Estoy viendo que Josefa está escribiendo, vamos a esperar a ver qué nos preguntan. Saludo a Abraham desde Lima, Perú. Veo también que hay de República Dominicana. Muchas gracias, Josefa, por tu comentario, que te ha gustado la conferencia. A ver, aquí dice Juliana: para mí lo más difícil es lograr precisamente que el niño hable de lo que siente. Claro, correcto. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un proceso y que entonces esto, como le genera tristeza, le va a costar hablar. Entonces nosotros como terapeutas vamos a tener que tratar de tener juegos, muñecos, cajas de arena, juguetes, dibujos, para que el niño hable de esto desde otro lugar, ¿no? Entonces digo, si yo al niño le pregunto directamente cuando viene a terapia, ¿cómo te sientes por la separación de tus padres?, no te va a contestar. Pero si yo de repente presento un cuento donde hay unos osos que se han separado, o hay un osito que sus padres se separaron y que se sienten tristes, o presento un dibujo que puedo imprimir de internet de una separación, de unos osos, de unos animales. ¿Por qué hablo de animales? Porque es lo que al niño no lo ve tan cercano como ver una pareja de humanos separada. Entonces, al ver animales lo ve más lejano y por eso puede hablar. Entonces, digamos, como que tenemos que tener recursos así, digamos, un poco lúdicos para que el niño pueda comenzar a hablar, ¿no? Bien. Muchas gracias, Claudia. Karina de Oviedo, saludos de Ricardo desde Lima. Hola, Jennifer. A ver, buenas tardes. Mi pregunta es: ¿cómo abordar la separación cuando el padre no es el biológico, pero el niño no lo ve como tal? A ver, la separación, el padre no es el biológico. Claro, no importa si el padre es el biológico o no, porque a veces lo biológico no es lo que me hace ser padre. Entonces, si el niño siente que ese es su padre porque cumplió las funciones de paternaje,
vamos a tratar de trabajar todo en él lo que es el duelo, ¿no? De esa pérdida por ese papá. Entonces, si lo va a seguir viendo o no, y bueno, tratar de explicarlo, ¿no? Pero si el niño siente que ese es su padre, eso sí, y va a ser un abordaje difícil, donde, bueno, vamos a tratar de aclarar las situaciones. También tendremos que trabajar con la mamá, para que también la mamá colabore. Cuando estamos hablando de terapias con niños, desde ya entiendo que todos entendemos que no solamente vamos a trabajar con el niño en consulta, sino que vendrán los padres por separados, pero sí que hablaremos con ellos. No sé si te he respondido, Jennifer, a la pregunta, ¿no? Bueno, Diana, acá me dice, ¿cómo podemos abordar a los padres luego de que los niños nos expresen lo que sienten? Vale, perfecto. Va a haber una parte que siempre, y esto es muy importante como terapeutas infantiles, que yo no puedo contar todo literal lo que el niño me contó. Yo como profesional tengo que decir, vale, he visto que su hijo está atravesando por esta situación, por esta otra, y creo que es importante que la actitud de ustedes sea en esta línea o en esta otra. Pero no puedo decirle, el niño me ha contado que llora o que echa de menos o que ustedes tal, porque si no saben lo que va a pasar, el niño ya, los padres se dan cuenta y entonces le empiezan a decir, Claudia, por ejemplo, la terapeuta Claudia me contó que tú le dijiste que no te gustaba tal cosa o que te pasaba tal otra. Entonces ya el niño después no nos va a contar nada. Entonces nunca tenemos que hablar de hechos concretos o de detalles que el niño nos haya dicho, sino que nosotros estamos observando determinadas cosas en el niño que tienen que ser gestionadas de una forma o de otra. ¿Vale? ¿Cómo abordar si la madre es victimizada? Bueno, ahí es una pregunta un poco compleja, ¿no? Una consulta entonces, vale, la madre victimizada, ¿no? Bueno, sería muy amplio, ¿no? Responderte a todo esto, pero bueno, de las mismas formas, ¿no? Es decir, a lo que voy es que el espacio terapéutico no hay una fórmula. Lo que tenemos que hacer es que el niño hable de lo que siente y de lo que piensa y del lugar nuevo que siente que ha ocupado, ¿no? Y del rol que él está teniendo, porque a lo mejor una madre victimizada, yo siento que tengo que rescatar a mi mamá, pero eso recién me voy a enterar preguntando, hablando con el niño, y esto no va a ser una sesión o dos, esto tenemos que tener en cuenta que es un proceso y que va a llevar un tiempo, hasta que de repente el niño cambia. Pero a lo que vamos es que nosotros lo que tenemos que brindar es un espacio de seguridad, de tranquilidad, donde el niño pueda hablar con alguien, con un adulto, libremente de cómo se siente frente a esta situación de la separación, que no se sienta ni juzgado, ni decir, no, así no te puedes sentir, o entiende a tu mamá, o entiende a tu papá, o pórtate bien, ¿no? Es decir, como que no, tenemos que recoger cómo él se siente y qué es lo que le pasa. Pero bueno, no hay una fórmula para cada cosa, ¿no? Yo quería hoy transmitirle las ideas generales de lo que se mueve en un divorcio, ¿no? De todo lo que decíamos, la parte legal, la parte de dependencia emocional, todo lo que es frente a la familia, ¿no? Es que sepamos que están todas estas cosas en juego y todas las emociones, y según la etapa evolutiva en la que yo estoy, cómo lo voy a aceptar o no. Entonces, ¿puedes decir nuevamente el nombre del libro para los más pequeños? Vale, yo creo que va a estar en la presentación, pero el libro que tenía aquí para los más pequeños es este, por ejemplo, podría ser Estoy triste, mis padres se separan, y la autora es Laura Cloudburg. A ver, ahí. Es este libro. Les voy a mostrar alguna parte por dentro, los dibujos que tiene. Ven, por ejemplo, aquí, y les leo un trocito para que tengan como referencia. Dice, papá y mamá tienen caracteres muy diferentes, como un perro y un gato. Nunca lo había notado hasta ahora. Lo hacen todo de un modo diferente. La merienda, la cena, la cama, cómo me ponen a dormir, cómo me despiertan, todo, absolutamente todo. A veces es un poco confuso. Y bueno, entonces este libro, por ejemplo, lo podemos leer en sesión con el niño y ver viendo qué él entiende, qué le pasa, pero siempre hablando de este personaje,
Ya después lo llevaré a que este personaje se parece mucho a lo que le pasa a él, pero en primera instancia hablaré de lo que le pasa a este personaje, para que las resistencias bajen y el niño pueda comenzar a hablar. Gracias, la madurez de los padres es la diferencia. Totalmente, Olga, estoy totalmente de acuerdo. Que cuando unos padres están, digamos, trabajados o al menos pueden ver al niño y dejan de ver su dolor, porque es un dolor muy grande de la ruptura de un proyecto de familia, de pareja, y se produce una herida narcisística muy grande, si se produce un dolor muy grande, a lo mejor yo al ver mi dolor no puedo ver el dolor de mi hijo y desatiendo todo esto. Entonces, totalmente de acuerdo con Olga, que dice que la madurez y la regulación emocional que tenga el adulto y la gestión de esa situación va a hacer que el niño pueda llevar la situación de una forma o de otra. Hablaste de uno, de mi madre dice blanco y mi padre dice negro. Correcto, Lady. Correcto. A ver si en un segundito que lo voy a poner de nuevo en la diapositiva, ahora me di cuenta. Miren, estos eran los libros. Cuando mi mamá dice blanco, papá dice negro. Este es uno de los libros. El otro es El espejo en la casa de papá, también para más pequeños, que les comentaba. Otro que tenemos, Los fines de semana veo a papá. Y el otro es Cuándo se irán estos, que era cuando les decía que se crean unas nuevas familias y viene la pareja con sus hijos, ¿no? Estos eran los libros que les comenté. No sé si hay alguna cosita más que me quieran comentar, porque si no, por mi parte ya estamos en hora y daría por finalizada la conferencia, pero no sé si hay alguna duda más. A ver, veo que Josefa está escribiendo, vamos a ver. Bueno, yo les agradezco a todos, veo que hay muchos asistentes en la conferencia, veo que hay gente de muchas partes de Latinoamérica, encantada, ¿no? De escucharlos a todos, de Colombia, de Perú, ¿no? Bueno, Jennifer, muchas gracias a ti por haber estado. Sé que todos están trabajando, que se deben haber hecho un hueco para escuchar esto. Me parece un tema muy útil y que a todos les debe aparecer en terapias, ¿no? Y gracias, Diana, un placer también poder compartir este rato con vosotros, poder transmitirle mi experiencia en lo que me pasa en consulta y de las cosas que veo en los niños y en los papás. Sé que fue un tiempo breve, ¿no? Pero bueno, traté de transmitir con mayor precisión todo, ¿no? Bueno, Marta ha llegado tarde, me pone, no pasa nada, Marta, sé que Mónica y Seupe van a subir y van a dejarles un link para que la puedan volver a ver completa la charla, ¿vale? Vale. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias.